de unos 2-3 minutos máximo para empezar con preguntas y respuestas en la retroalimentación de cualquier duda, y el tema somos libres. Muy bien. Las sugerencias, las respuestas cortas, igual que las preguntas, para hacer más atractivo la plática, ¿le parece? Muy bien. Entonces, vamos. ¿Estamos listos, señor diputado? Bye, Rec. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos aquí en el colectivo de reporteros sonorenses Asociación Civil. Como todos los martes, estamos aquí con un invitado especial. En esta ocasión, el licenciado Ernesto de Lucas Hopkins, presidente del PRI en Sonora. Licenciado, buenos días. ¿Qué onda? Buenos días, ¿listos? Listo para el ataque. Pues la mecánica ya se la sabe, creo que estuvo al principio del año por acá con nosotros, pero de un año a 8 meses, 9 meses, ha cambiado bastante el escenario político, obviamente, y queremos pues un poquito, ¿cómo lo está viendo usted de la trinchera desde el partido político aquí en Sonora? Adelante. Gracias. Bueno, ¿qué les puedo platicar? Yo creo que a ustedes les interesa mucho saber cómo está el escenario electoral de aquí al 2021. Yo creo que de ahí pudiéramos partir, y luego desdoblar Adelante. todo lo demás. De aquí al 2021 faltan exactamente, para que arranque la campaña de gobernador, 519 días. La campaña arranca el 5 de marzo. Son 569 días para que arranquen las campañas a alcaldes y diputados. Eso es el 24 de abril. Y exactamente 612 días para el 6 de junio, que es la elección. Son 101 cargos los que están en disputa, de los cuales, a diferencia del 2018, en el 2021 solamente 7 de estos 101 son federales, los 7 distritos federales. El resto de los cargos son 21 distritos locales, 72 alcaldías. ¿Qué les quiero decir con esto? La elección del 2021 es una elección inminentemente de tintes locales y municipales. La clave, yo creo, de los partidos es el acompañamiento respectivo de las figuras a presidentes municipales con quien vaya a ser candidato a gobernador. La clave está en elegir los perfiles que puedan hacer este acompañamiento, que se pueda hacer esta fórmula desde el municipio hasta la gubernatura. Del 97 a la fecha, ¿cuál es el partido que pierde la gubernatura? El partido que gobierna la mayoría de la población. Esa es una situación, un evento recurrente. Sucedió en 97 cuando gana López Nogales, quien pierde la gubernatura es Acción Nacional. Ahí Acción Nacional gobernaba al 43% de la población, junto con el PRD. Posteriormente, con Eduardo Burs, en el año 2003, el PAN gobernaba al 60% de la población, en los municipios me refiero. Ganó Eduardo Burs. Sucedió con Guillermo Padres y el PAN, donde se gobernaba al 72% de la población, y con Claudia Pavlovich, donde el PAN gobernaba al 54% de la población en el 2015. Hoy Morena gobierna al 85% del total de la población en Sonora. ¿Qué implica esto? Que lo primero que juzga la gente es el desgaste que tienen los alcaldes para posteriormente tomar una decisión. Al menos ese es el histórico, lo que nos dice del 97 a la fecha. Y pues bueno, no voy a hablar hasta ahorita. Si quieren que entremos al análisis, ustedes dirán cómo está siendo gobernada ese 85% de la población aquí en Hermosillo. Ya estás aquí, no, ahorita que nos toque, aquí en Hermosillo, en Nogales, en Cajeme, Navojoa, en San Luis Río Colorado, en Navojoa, en Guaymas, en Echojoa, en Bacum, Agua Prieta, para que se den una idea nomás, ¿no? Entonces creo que se está en una posición sumamente positiva, contrario a lo que se pudiera esperar por los resultados del 2018, ahora en el 2021. Y para que se den una idea, para presidente de la República, López Obrador, que era la cabeza de todas las fórmulas, quien arropaba a todos los candidatos, tuvo 571.998 votos en Sonora. El segundo lugar, que fue el candidato del PRI, tuvo 166.434. Y el tercero tuvo 143.859. Cuando uno hace el análisis dice, pues ya la gubernatura está en chino, ¿de dónde vas a conseguir más de 400,000 votos para poderla lograr? Bueno, fíjense nomás cómo va disminuyendo. Cuando la gente dice que no hubo voto diferenciado en Sonora, por supuesto que hubo. No hubo voto diferenciado en los segmentos socioeconómicos bajos, pero todo lo que es clase media baja para arriba, evidentemente la gente salió, votó por López Obrador, pero posteriormente
sí cruzó el voto, no lo suficiente. Abajo sí fue parejo. Abajo sí se hizo un llamado tal cual, se atendió el llamado que hacía Morena del voto masivo. Ahí sí votaban por López Obrador y sí iban todo parejo por Morena. A mayor nivel socioeconómico hubo más diferenciación del voto, de tal suerte que de los 500,000 votos, 571,000 votos que tuvo el presidente López Obrador, sus alcaldes solamente tuvieron 331,000 votos. Es decir, entre López Obrador y sus presidentes municipales, Morena pierde 240,000 votos. Lo que hace que hoy por hoy, en una elección local, como va a ser la del 2021, partiendo de los votos que tuvieron 72 candidatos alcaldes del PRI contra 72 candidatos alcaldes de Morena, en la peor época que ha tenido el PRI, solamente hay una diferencia de 54,900 votos. Entonces, de 400,000 a 54,900 votos, para que se den una idea. La diferencia entre el PRI y Morena, en lo que todo luego hablamos como la panacea de los votos o del área electoral estratégica, que es el Valle del Mayo. En el Valle del Mayo, tomando los municipios de Álamos, Benito Juárez, Echojoa, Navojoa, Guatabampo, la diferencia solamente son 4,900 votos entre el PRI y Morena. Para que se den una idea. De Hermosillo hasta Nogales, toda la 4 carriles, el PRI no gobierna ningún municipio, incluyendo la capital. La diferencia son 19,600 votos. Y eso es algo que ustedes no analizamos nadie, porque nos vamos con la finta de lo que sucedió con el tsunami López Obrador. Entonces, por supuesto que se está en una clara oportunidad de mantener la gobernatura, insisto, si ponemos candidatos en los municipios competitivos, si no nos equivocamos en la selección del candidato a gobernador, y particularmente si somos lo suficientemente inteligentes para entender que una buena calificación de una persona, como es el caso de la gobernadora, no necesariamente implica una votación positiva, y sí un mal gobierno sí implica una votación negativa. Son 54,945 votos la diferencia, para ser exactos, en los 72 municipios. Son 240,000 votos los que pierden los candidatos alcaldes de Morena con respecto al hoy presidente y entonces candidato López Obrador. Obviamente no es la meta de los 54,000. No, pero esa es la diferencia del punto de partida, porque ahorita ustedes se ponen a ver cómo quedó el escenario. De 21 distritos, el PRI no ganó ninguno, lo ganó Nueva Alianza. De 72 municipios, si bien es cierto, el PRI gobierna 36, pero eso representan menos del 5%, y 85% lo gobierna Morena. Pues dices, no tienes nada que hacer. Si López Obrador le sacó más de 400,000 votos al candidato del PRI a la presidencia, pues dices, pues esto ya está perdido. Pues cuando ya te vas al detalle, cuando ya te vas a los municipios, cuando entiendes que el contexto de la elección del 2021 es una elección inminentemente local, entonces ya lo empiezas a ver. Es algo muy parecido a lo que sucedió en el 2000. Si me apuran, en el 2000 todavía el PRI tenía más posiciones, como era el caso de Cajeme, que se perdió en el 2003. Era el único municipio que el PRI gobernaba, como era el caso de Nogales, que apenas se mantuvo, pero se perdieron casi 15,000 votos. Y de ahí en fuera, pues el resto sí no tuvo variaciones, salvo Peñasco, que se mantuvo. Pero es una situación muy similar a la que se vivió en el año 2000, no más que con Acción Nacional. Y si me apuras, con un candidato que tenía conocimiento y reconocimiento ciudadano y social en el Estado, como era Ramón Corral, que ahorita, por más que se diga, no puedes encontrar una figura con ese perfil, ni en Morena ni en ninguno de los partidos con los que pudiera hacer alianza. Esa es la diferencia entre Lili Telles, Alfonso Durazo, Célida López o incluso Ana Gabriela Guevara, con respecto a la trayectoria que sí hay que reconocer tenía Ramón Corral en el año 2003. Yo te aseguro que ninguno llega tan competitivo como llegó Ramón Corral en el 2003, de los que actualmente suenan por Morena. Entonces creo que eso es un escenario positivo todavía más. En Sonora hay 1,533 secciones electorales, en las que gana Morena, que son 930, nomás 78 las gana arriba de 100 votos, de las 930, todas las demás las gana por menos de 100 votos. Y de esas 930, el PRI es segundo lugar en 678. No hay mejor segundo lugar que el PRI. Se va hasta los independientes, que son segundo lugar en 100. Después de ahí el PAN en 72 y Movimiento Ciudadano en 64. Es decir, donde gana Morena por mucho, el PRI es la segunda alternativa. Donde gana el PRI, se disputan el PAN y Morena el segundo lugar. 163 Morena, esa es la segunda alternativa, y 129 el PAN es la segunda alternativa. Después de ahí se van a 74 Movimiento Ciudadano
y 6 los independientes. Y donde gana el PAN, que son 114, el PRI por mucho es la segunda alternativa. Son 86 secciones y Morena 18, es decir, por mucho es la segunda alternativa. Yo les puedo asegurar que si el PRI hiciera un trabajo quirúrgico y queda en segundo lugar como está ahorita, en las 1533 secciones electorales, gana. Esos son los datos que yo les puedo pasar ya con números si quieren por sección. Perdón, me equivoqué, no eran 38, son 380 nomás de las 1533, donde gana Morena por más de 100 votos. De las 1533 son 380. En todas las demás, en 617 gana por menos de 100 votos, en 31 hay empate y en 505 tiene el PRI ventaja. Entonces, si lo quieren ver desde lo macro, de las 54.900 votos de diferencia, hasta lo micro, ya repartido por sección electoral, se pueden dar cuenta de realmente cuál es la competencia y dónde se tiene que hacer un trabajo quirúrgico. 20 municipios, en 20 municipios el PRI tiene una diferencia de 97.821 votos, son los municipios más grandes, pero en 52 el PRI tiene una ventaja de 42.876, y eso es lo que te da la diferencia de 54.945 votos. Entonces, en términos electorales, en términos de votos, que es con lo que un partido gana elecciones, esa es la realidad, ese es el universo, esos son los números fríos, y esa es la diferencia que hoy por hoy existe de cara a una elección municipal. Ahora bien, si les parece, entramos ya a analizar cómo están las cosas en los municipios, y aquí si quieren, pues me paro para que ustedes pregunten o cualquier duda que tengan, y luego entramos a esto. ¿Perdón? Al menos Hermosillo, que nos dieron la entrada. Eres asesor de Celi, de tú, ¿qué onda? Mira, ahorita te paso con número. En Hermosillo, para que te des una idea, no hay una colonia media-baja, para arriba, en la que Morena no haya quedado en tercer lugar. No haya quedado en tercer lugar. Aquí donde estamos, todo Montecarlo, de aquí del Boulevard del Sol y para allá, desde Las Quintas, Santa Fe, todo hasta La Manga incluso, todos los fraccionamientos que están para allá, donde se decía que el hospital y que había un agravio muy fuerte entre los vecinos, todo eso, hasta la Valderrama, la San Benito, la Modelo, la Pitic, Centenario, Sabinos, el Racket, etcétera, todo eso lo ganó el PRI. ¿Dónde perdió? Lo que tradicionalmente ganaba, lo que era movilizable. El PRI movilizó gente que a la hora de la hora votó parejo. La invasión laboralicia López Frías, Pueblito, Solidaridad, Nuevo Hermosillo, etcétera. Y ahí sí es donde se acudió al llamado del voto masivo que hacía Morena, que implicaba una votación pareja, lineal por todos los candidatos. ¿Qué estamos viendo ahorita en los informes de los presidentes? Pues nada. Digo, siendo muy realistas, el atractivo electoral que vendían era que con López Obrador todos ellos iban a tener una gran coordinación, que con el gobierno de Morena votando parejo todos iban a tener recursos, coordinación, etcétera. Pues, nomás no hay coordinación en seguridad, imagínense qué puede haber en todo lo demás. En Hermosillo, ¿qué nos deja el primer informe? Culpar a los hermosillenses de la ciudad que tenemos. Así de increíble. La culpa la tenemos los ciudadanos. Por eso está la ciudad como está. Cuando el primero que tiene que dar la primera muestra, en este momento, en este tiempo de la coyuntura, es la autoridad, y después pedir el apoyo ciudadano. Aumento del 62.6% del homicidio doloso. Cuando se creía que no se podía estar peor, pues ahí está el 62.6% de homicidio doloso. 49% menos de recursos para seguridad pública en el Fortasec. Un 80% de la infraestructura vial deteriorada. Nula inversión en la red de distribución de agua potable, pero sí andan queriendo echar a andar el ramal norte con empresarios. De nada sirve echar a andar absolutamente ninguna obra hidráulica si vamos a seguir tirando del 38 al 40%. No obras relevantes y un nulo apoyo del gobierno federal. O díganme qué obras relevantes hay. En Ciudad de Obregón, pues de la infraestructura vial no les hablo porque está casi en un 90% colapsada. Una inseguridad igual cuando se creía que no se podía ver nada más del 36% de incremento en homicidio doloso.
y una ausencia total en la toma de decisiones del presidente municipal, incluso ya está peleado con las huestes tradicionales de izquierda, como es la destitución del secretario del ayuntamiento. En Guaymas, caos total ahí sí, ingobernabilidad en Cabildo, lo pueden ver en los videos. Una lamentable ejecución del Contralor y de elementos de seguridad pública, nepotismo en los cargos de gobierno y pues una alcaldesa que está más preocupada por estar en el Tour de France, en una vuelta que patrocina el municipio, que en los sucesos delictivos que ahí ocurren tomando decisiones. En Nogales, como nunca, una ciudad que se distinguía por ser uno de los principales polos de crecimiento y detonantes económicos, que hoy carece de inversión extranjera directa como hace 15 años no se veía. Un parque industrial en litigio, servicios públicos que hoy por hoy son los más deplorables en toda la historia de ese municipio, y un claro conflicto de interés entre el síndico o la síndica y el alcalde, que por cierto, la síndica que fue electa quiere volver y no la están dejando ser. No sé si sepan, pero la hoy futura esposa del alcalde entró a cubrir la síndica, no es la síndica titular. A la síndica titular le hicieron renunciar y pusieron a esta persona, que también es un claro caso de nepotismo. En Navojoa, pues, ¿qué les puedo decir? Nepotismo, corrupción, ingobernabilidad en Cabildo, ya hasta la mayoría la perdieron, y unas tremendas ansias de protagonismo, pero banales, porque tampoco se ve absolutamente nada. Y por cierto, una total burla al secretario de Seguridad Pública, ¿no? Ahí se burlan de él, Alfonso Durazo, lo pueden analizar ustedes. Y en Echojoa, un taste pagado con recursos públicos donde tienen a los funcionarios de organizadores de carreras, un municipio sumido en la deuda, y eso sí, un presidente municipal en un carro del año y de lujo, ¿no? Y ahí nomás me voy con esos 6. Y bueno, pues salió Río Colorado un 86.6% de incremento en homicidio doloso también. 86.6%. Entonces, bueno, pues eso es lo que de la novatez a los excesos nos dejan los alcaldes de Morena. Entonces, pues 54.900 más todo lo que se va acumulando, pues súmenle ustedes el escenario, ¿no? El desgaste va muy rápido. Muy bien, señor presidente, vamos a pasar a la primera pregunta que está a tu derecha. Mario Munguía Murillo con su columna Rastreando. Adelante, Mario, por favor. Gracias, Alfredo. Bienvenido, señor. Gracias, don Mario. Pues el panorama que está usted pintando para Ya irás a el mañana. futuro inmediato es catastrófico. El punto es, ¿qué va a hacer el PRI ante esa realidad que acaba de decir? ¿Cuál va a ser la estrategia para salvar la marca, como se dice ahora? ¿Y quién va a ser el próximo candidato? Mira, próximo candidato, pues sí, no te pudiera decir, yo tengo que, y sin que suene cliché, pues tengo que ser juez, ¿no? El cargar los dados a algún lado, evidentemente me descalificaría de la posición que tengo. De no ponernos de acuerdo no nos va a quedar otra más que hacer una elección totalmente abierta, tal y como la que se vivió antier hace 17 años aquí. En un periodo, y aquí les pido que ojalá se puedan meter a las encuestas que había en aquel entonces, donde cuando tú comparabas al partido que había ganado la gubernatura una elección antes, que era, perdón, la presidencia de la República, y la mayoría de las alcaldías, la mayoría de la Cámara Local, la mayoría de las diputaciones federales, que era Acción Nacional, tú preguntabas quién del PRI contra quién del PAN, porque pues ahí el PRD no pintaba mucho, quién del PRI contra quién del PAN y cuáles eran los porcentajes ganarían. Y si tú recuerdas, hasta antes del
septiembre del 2002, la diferencia era entre 20 y 25 puntos de Ramón Corral como candidato del PAN, Francisco Búrquez Valenzuela como candidato del PAN contra cualquiera que fuera del PRI. Llámese Guillermo Hopkins, llámese Alfonso Molina o llámese Eduardo Bus. Antes de septiembre del 2002, la diferencia PRI contra PAN era de 20 a 25 puntos. ¿Qué legitimó y le dio lugar al PRI? El proceso interno que tuvo un año y medio antes de la elección, que a la postre eso también se convirtió en un boomerang, porque de haber cambiado la percepción total para diciembre, para marzo ya iba en bajada otra vez el repunte y el reposicionamiento de Acción Nacional con su candidato. Pero ¿qué fue lo que salvó al PRI en esa ocasión? Un proceso abierto. Abierto es abierto, no exclusivamente a militantes, sino a militantes y simpatizantes. ¿Qué implica simpatizantes? Cualquiera que quiera votar. Es adulto con credencial. Y eso generó que el PRI pudiera volver a ser competitivo para disminuir los 20 a 25 puntos, que así como estamos ahorita, no más que faltando menos tiempo, tenía con respecto a quien entonces tenía las preferencias, que era Acción Nacional. Entonces yo creo que de no sacar un acuerdo, esa tendría que ser la única alternativa que pudiera tener el PRI, una elección abierta, total, a militantes y simpatizantes. ¿Qué va a hacer el PRI ahorita con los municipios? Creo que los regidores tienen que ser inteligentes, ya pasó un año. Cualquier regidor, particularmente los que fuimos candidatos, que hubiese levantado la voz antes de que llegaran a su primer informe los alcaldes, lo primero que iba a decir la gente, la primera descalificación en automático era: pues sí, como perdió, está dolido, mira, está respirando por la herida, sigue sangrando por la misma, ahí está el ardido. Y son expresiones populares muy básicas. Por eso sí fuimos muy prudentes en no estorbar, y díganme dónde siquiera estorbamos, incluso con algún posicionamiento en los municipios. Del PRI no tuvieron en su primer año absolutamente ningún pretexto, ninguno de los alcaldes de Morena, que hoy gobiernan los municipios, ninguno, el mínimo. Es más, los problemas en Navojoa los tenían con los regidores de Morena, aquí en el Ayuntamiento de Hermosillo con 2 o 3 regidores de Morena, en Guaymas con el Independiente y con los regidores de Morena, en el Congreso la bronca es entre los diputados locales de Morena. Es decir, el PRI no ha sido absolutamente ningún obstáculo para que en 12 meses hayan hundido más a sus municipios. Y el pretexto era: es que así recibimos, es que esto nos dejaron. Pues ya sabíamos a qué íbamos todos los que fuimos candidatos. Ese no puede ser pretexto ya en absolutamente ningún gobierno. Ahora, ¿qué tienen que hacer los regidores? Ser una oposición real, una oposición técnica, eficiente, y una oposición que realmente a cada crítica la acompañe de una solución, y que sea algo real. Ejemplo, este juicio que acaban de negociar para perder en Navojoa, que va a repercutir en casi 6 millones de pesos para las navojoenses, y que es a todas luces un acuerdo laboral para desistirse de la demanda y poder negociar. Y otro que traen ahí, creo que con una operadora de agua, o no me acuerdo qué otra situación. Entonces todo ese tipo de cosas son las que tienen que empezar a ser exhibidas, a quedar expuestas y a demostrar que no es lo mismo pregonar la honradez que llevarlo a la práctica. Gracias, Mario, gracias. Ernesto. Tómate un cafecito, porque ahora sigue acá. Mario. Ramón Oleo Caño, del Semanario Desierto Digital. Adelante, Ramón. Casi nos conocemos. Gracias, presidente. A ti, mi bienvenido. Hablando de la elección del candidato, ahora con respecto al PRI, ¿no? Hablabas que en anteriores ocasiones ya se hizo una elección abierta. Ahora, ¿cuál va a ser el perfil? Y si ya tienes algunas personas ya vistas. Sí, lo que siempre he hablado, unos con su permiso, otros sin su permiso. En primer lugar, y por tratarse de dar espacio a la equidad de género, fue secretaria general del partido, fue coordinadora de la campaña en el Estado. Creo que es una de las funcionarias más completas que existe hoy en el gobierno del Estado, que es Natalia Rivera. Es una de las mujeres que veo, que conoce el partido y que tiene el sentido común y el conocimiento del servicio público como tal. El Sur creo que puede tener un representante. La posición de coordinador de bancada siempre es natural para que se mencione, como es el caso de Rogelio Díaz Brown. Han manifestado públicamente que sí les interesa aspirar a la gubernatura en su momento y en los tiempos
Ernesto Gándara, que para mi juicio es el mejor alcalde que ha tenido la capital, al menos en los últimos 35, 40 años. Y el secretario de Gobierno, que también públicamente lo ha dicho y que mantiene en el Estado, a diferencia de otras entidades, una paz, una gobernabilidad que se puede denotar. Entonces creo que por lo pronto esos 4 son perfiles que a mi criterio pudiesen participar. Entonces no hay ninguna ventaja ahí para nadie. Y Enrique Claus. No, absolutamente. No, yo creo que Enrique ya fue muy claro que él no tenía pretensiones, al menos así lo hizo ver en una entrevista, ¿no? En una entrevista. Eso él lo dijo él, ¿no? Pero es un buen perfil. Muy bien, Creo que sus intereses están por rumbos de un puerto por ahí. Te preguntaba si iba a haber piso parejo para todos. Sí, claro, y yo creo que ahorita lo pueden ver. El hecho de que puedan algunos tener reuniones de amigos, otros expresarlos, que yo mismo desde el que tomé protesta haya mandado el mensaje de que la tierra es de quien la trabaja y quien quiera ser candidato se tiene que poner a trabajar desde ahorita. Yo creo y además por experiencia propia, que las campañas ya no se ganan en la campaña, sino que se tienen que construir meses o años incluso atrás, y creo que eso es lo que le da vigencia a los actores políticos de este partido que hoy por hoy mantienen esa aspiración. Perfecto. Muchas gracias, Ernesto. Humberto Armas Ornelas, mejor conocido como El Mago, y su radiólogo ahí en línea. Adelante, Mago. Muchas gracias, presidente. Bienvenido, Pato, como te conocemos toda la gente, ¿no? Tremendo Pato. ¿Hay alguna diferencia, o podemos decir, Pues está... pesa la marca Borrego y la marca PRI? ¿Notas alguna diferencia? ¿Cuál está más pesado de las dos? No, yo creo que está parejo y una se complementa con otra, pues tan es así que hoy por hoy Ernesto Gándara trabaja para el CEN del PRI. Bueno, ya está, ya no está viniendo. Bueno, adelante, Gabriel Benítez Carrera, corresponsal de Tribuna El Yaqui, Radio S.A., entre otros, y además es mi compadre. Adelante, licenciado. Que ver, no tiene la culpa. Gracias, presidente. Alto valor, ¿no, licenciado? Adelante. Licenciado, nomás para recordarnos cómo va el proceso de la autorización del IE sobre la donación de las prerrogativas. ¿Qué pasó ahí? Y en caso de que no, pues, sea luz verde, pues, ¿qué va a pasar? Te platico. Mira, les vuelvo a explicar. Esta propuesta que hace Lili Telles primero y que iba a presentar el 3 de septiembre, pues ya pasado mañana es 3 de octubre, y que nomás no presenta, de que los partidos redujeran el 75% de sus prerrogativas, quedó en eso, en un desafortunado anuncio mediático, porque pues ella garantizó que el 3 de septiembre le iba a presentar y pasado mañana es 3 de octubre. Evidentemente no pasó. Lo mismo hacen todos los personajes cuando llegan al gobierno y que agarran la bandera de un partido que es gobierno y a la práctica nadie la lleva. No es un tema exclusivo de Lili Telles, lo propio hicieron los panistas con Felipe Calderón, lo propio hicieron uno que otro priistas con Enrique Peña Nieto, ahora le tocó a la senadora. Lo propio ha hecho el presidente López Obrador, pero fíjense lo que representan hoy por hoy las prerrogativas. Morena, que ya recibió más de 500 millones de pesos, si no, no hubiese podido tener la plataforma del 2015 a la fecha que queda consolidado como partido. Hoy estuviera o va a recibir el 33% de todas las prerrogativas, el PT el 7%, ahí nomás están llevando el 40% de todas las prerrogativas, entre esos dos partidos. Ya si le sumas al Verde, que anda aliado con ellos, que lleva el 8%, ya se estarían llevando el 48% entre esos tres partidos. A nivel nacional. A nivel nacional, ahorita me voy a lo local, el PAN es el 18% y el PRI el 17%. En términos prácticos son 5.239 millones de pesos en lo nacional, lo que se reparte en los comités nacionales de todos los partidos, 5.239 millones de pesos. Se habla de reducir, ojalá esto lo compararan con lo que cuesta el aeropuerto, con lo que costó nomás haber cancelado el aeropuerto, ¿no? Digo, para tener puntos de comparación, que ahorita les paso el dato. En Sonora, Morena es el partido que se lleva el mayor número de prerrogativas con el 29%, el PT con el 7%.
Ahí, entre esos dos, estamos hablando del 36%, el PRI el 22%, Nueva Alianza el 19%. Aquí en Sonora la bolsa que se reparte en los partidos son 111.102.000 pesos en Sonora. ¿Qué posicionamientos recientes ha habido que te decía ahorita? Uno, el de AMLO, exhortar a partidos políticos a reducir 50% de sus prerrogativas en 2020. Por cierto, Morena fue el único partido que no dio sus prerrogativas para el temblor del año pasado, ¿no? No tengo que preguntar. Que eso es algo que sí vale la pena recordarse. O sea, fue puro bla, 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 como está sucediendo ahora. Único partido que no regresó sus prerrogativas fue Morena. AMLO exhortando 50%, Tatiana Cloutier y Mario Delgado presentando iniciativa que ahí está dormida en la Cámara de Diputados, donde piden la reducción del 50%. Lili Telles pidiendo reducir el 70%, la iniciativa sigue sin ser encontrada en la página web ni presentada tampoco en el Pleno del Senado. Unos lo hicieron en la Cámara, Tatiana y Mario Delgado, otra lo hizo uno en la Cámara de Diputados, dos en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier y Mario Delgado, Lili Telles en la Cámara de Senadores. Jacob Polensky, la presidenta de Morena, ofreciendo que Morena reduzca el 75%, pues sí, nomás otra vez anunciándolo mediáticamente, y por otro lado anunciando que se van a hacer un regalazo con un nuevo edificio que albergará las oficinas de Morena. Todo lo contrario a lo que va, no ha pasado absolutamente nada. Nosotros desde el 25 de mayo lo anunciamos en el Consejo Político y pedimos ahí la autorización del Consejo para explorar cualquier situación de poder regresar las prerrogativas. Y decidimos irnos por las razones que les explicaba con las estancias infantiles, que creo es un tema muy sentido, muy dolido, un programa que otra vez piensan desaparecer. Se argumentaba que en este programa había 150,000 niños fantasmas. A la fecha, un solo caso aparecido, uno. No hay más. Y ahorita les dejo todos ya las solicitudes de información. Nadie acepta tener los padrones, todos niegan tener información. Y esta es información 100% pública, de respuestas de las dependencias que en lo mediático decían que había fantasmas, niños fantasmas, y que en la práctica no tienen cómo comprobarlo. Aquí en Sonora son más de 7,000 familias las que pudieran ser perjudicadas. Somos el estado que ocupa el segundo lugar a nivel nacional con jefaturas en los hogares, es decir, con jefas de familia en hogares. 37% de los hogares tienen una jefa de familia, el segundo lugar a nivel nacional. De las mujeres sonorenses que participan en el mercado laboral, hoy tenemos un 50%, mientras que en 2015 era un 38%, es decir, va creciendo el trabajo de la mujer, y el 60% de todas las mujeres que trabajan reciben 3 salarios mínimos, 60%. Entonces, este es un servicio del que realmente sacaban provecho. Hoy en la tarde tenemos otra reunión con ellos. Yo entregué la iniciativa la propuesta el 10 de septiembre, no hemos tenido respuesta. Hubo la semana pasada una reunión extraordinaria, no hubo lugar a asuntos generales, por lo cual no se nos permitió tomar la palabra. Mañana volveremos a mandar otro escrito pidiendo otra vez de nuevo la solicitud. Ningún partido se ha pronunciado al respecto. Aquí la invitación es a que la próxima sesión ordinaria nos puedan acompañar para que puedan conocer a ciencia cierta qué dicen en los medios y qué dicen en los hechos los partidos políticos, porque todos hablan de reducirse, pero nadie lo lleva a la práctica. Y nosotros tenemos de aquí a diciembre, que fue el acuerdo que hicimos con las personas que operan estas estancias infantiles, para cubrir el costo de la póliza respectiva del año fiscal enero-diciembre de 2020, que es lo que estaríamos pagando con las prerrogativas respectivas. ¿Cuánto hacen? 1,100,000 pesos. ¿Qué tal? Mauricio Rodríguez, Agenda Pública y Enfoque de Noticias. Adelante, Mauricio, por favor. Adelante. Gracias, presidente. Bienvenido, paisano. Pellizco y nalgada. Pellizco y nalgada. Adelante. Ahorita que escuchaba esa exposición de números, está muy interesante. En realidad uno no se da el tiempo a veces para analizar esos números, y son muy interesantes. La cuestión es, Ernesto,
te veo optimista con los números, pero muchas veces el convencer a un solo votante o una familia tiene su grado de complejidad, y tú bien lo sabes. Además de la alternativa de elegir candidatos por elección directa, ¿cuáles serían los puntos claves para acabar con esa diferencia? Definitivamente el partido que menos aceptación tiene hoy por hoy en toda la República y en Sonora es el PRI. Es el partido que es gobierno, que tiene que correr con los costos que implica el desgaste de ser autoridad, y en lo nacional pues ni se diga, es el partido que viene de ser gobierno, por cierto, con un gobierno que poco defendió al partido y que poca coordinación tuvo con él, y un partido que fue partícipe de todas las decisiones impopulares que se tomaron, gasolinazos, etcétera. Curiosamente, una de las únicas reformas que derivado del Pacto por México, que sí tuvo una repercusión directa en el bolsillo de mexicano y que fue la que menos vendieron, o de la que menos hablaron, que fue la de telecomunicaciones, fue la que permitió acabar con el monopolio de telefonía celular en México, acabar con la larga distancia, acabar con el costo por minuto, abaratar el servicio de voz y ampliar el espectro de la ley de la red de datos, que hoy por hoy es la que permitió que dos plataformas, el WhatsApp y el Facebook, puedan estar de manera gratuita, y que fue por donde se generó el desgaste de este partido que abrió las plataformas. Pero bueno, más que una estrategia de comunicación, aquí la clave es nomás, en una primera instancia, Mauricio, preguntarle al ciudadano. Ejemplo, dijeron que se iba a acabar el programa de estancias infantiles porque ahora se les daría directo el dinero a las madres de familia. ¿Quiénes en Sonora de esas madres de familia lo están recibiendo? Segundo, vino el presidente de Sonora y totalmente garantizó que todos los estudiantes de educación media superior, es decir, de preparatoria, estaban becados. Yo les pregunto, ¿quiénes están becados? Es decir, llega un momento en que el propio discurso, al momento de que lo empiezan a sentir ya en la práctica y que baja, se convierte en lo que es, una mentira. Y creo que eso estará hablando por sí solo, sin la intervención de los propios partidos, ni de la partidización de esos temas. Y en todo caso, la pregunta que nosotros haríamos al ciudadano común, a las familias, es: ¿ya mejoraron? Yo te aseguro que no, tristemente empeoraron. Sino un dato que nos pasaron, solamente el 20% de las becas entregadas. Sí, y eso no tiene que ver con números, es una cuestión de realidad, ni siquiera de percepción. Gracias, Mauricio. Era la respuesta. Buscabas, ¿sí? Aarón, adelante, Radio Sonora. A ver, buenos días, presidente. Vamos a ver, Mi pregunta va en torno respecto a la entrega del cuarto informe que hará la gobernadora en los próximos días al Congreso del Estado. ¿Cuál es su opinión, avances, cómo va hasta el momento, cómo percibe el partido la administración pública? Dos áreas que creo que se tienen que destacar es el rescate carretero, los avances significativos en educación, que ahora les dieron al traste, por cierto, con la reforma, la evaluación, la relación con el magisterio, el mejoramiento de los niveles o los estándares a través de las pruebas en educación básica, la apertura y la garantía de espacios en media superior, a pesar de una ola que venía de personas que solicitaban ingreso, que aquí no se tuvo absolutamente ningún problema, que se pudo cubrir en tiempo y en forma con muchos esfuerzos, el que quienes quisiera estudiar la prepa tuviera garantizado su espacio. Esas son cosas que no se ven, pero que implican muchísimo esfuerzo, y no se tenía una previsión para ir cubriendo a esta ola que pegó de lleno en el 2015 y en el 2016. Y creo que en salud puede haber avances significativos con la construcción de los hospitales. Si tú me apuras, yo creo que de garantizar el abasto de medicinas con la obra hospitalaria, con la infraestructura de salud que se ha generado en este sexenio, se pudiera hablar del sexenio de la salud. Creo que es clave nomás garantizar el abasto de medicamentos en los servicios de salud del Estado.
El gran reto es lo que tiene que ver con finanzas públicas y el manejo de deuda, sin duda. Ese es un área que tiene mucho que mejorarse. A ustedes mismos les dicen, para nada hay lana, ¿no? Y en general así es, creo que ese es un área toral. Y un reto que veo es el de seguridad. No es exclusivo del estado de Sonora. Si bien es cierto, han disminuido los delitos del fuero común, la realidad es que los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso, hoy hace que Sonora no escape de la realidad mexicana, donde se vive con una percepción de inseguridad, y que al margen de que Sonora, en términos del resto de los estados fronterizos, siga un estado tranquilo, esa realidad haya sobrepasado a lo que se tenía anteriormente. Aquí está. Seguridad llama hasta procuración, fiscalización. Mira, fuimos el último estado en implementar el sistema de justicia penal, el nuevo sistema. Creo que eso nos trajo consigo de 3 a 4 años de retroceso en todo el andamiaje propio de la impartición, procuración y administración de justicia. Estuvo la fiscal con nosotros el jueves pasado. Nosotros todos los jueves tenemos ahí en el PRI los foros de autocrítica. Se vale decir absolutamente todo. Y ahí básicamente nos platicaba todo este trayecto, todo este andamiaje que se ha traído. No se ha destacado algo por parte de la Fiscalía y la autonomía respectiva que tiene este órgano, que es el hecho que por primera vez, y yo creo que es de los pocos estados, si no es que el único, se ha confiado la titularidad de la misma por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a una persona de carrera. La actual fiscal es una mujer que empezó de secretaria general de acuerdos en una agencia de Ministerio Público. Esto al interior de la dependencia debe ser un claro mensaje que el servicio civil, al interior del área tan crítica, tan básica como la Procuración, Administración de Justicia, se premia y se tiene resultados. Y creo que esa es la tónica y la dinámica que de aquí en adelante, para poder llenar ese vacío que 4 años de atraso en el nuevo sistema de justicia penal nos trajo consigo, puede repercutir y nivelarlos. Y sé que están teniendo ayuda también de programas norteamericanos que son muy positivos. Muchas gracias, Aarón, gracias. La respuesta. Arturo, ahora sí, a ver si es cierto. Desquítate. Adelante, Arturo Salcido, de Hermosillo, tú. Adelante. Ayer vi yo creo que fue una filtración de una columna, ¿no? Con Irán Rodríguez, no estuvo en otra parte también, ¿no? Que se menciona que tuvo una reunión con presidentes municipales, priistas y regidores. Y pues ahí mencionan una frase que usted les mencionó, que sí a la institucionalidad, sí a la... ¿Qué era la otra? ¿No la recuerda? ¿O no es cierto esta? Sí a la lealtad, pero antes está la dignidad de todos. La dignidad, ¿no? Nadie la ha interpretado como fue. Qué bueno que me lo preguntas. Pues qué bueno para que lo comentara. Y pues me surge la duda si en su tiempo que ha estado ahorita como presidente, ¿alguien le ha afectado a usted su dignidad? Porque sí. Es la segunda vez que es presidente, entonces ¿qué siente diferente ahora? Sí, totalmente, Arturo. Miren, esto sale a colación porque el viernes tuvimos una reunión con los alcaldes y luego tuvimos una reunión con los regidores y presidentes de partido, coordinados regidores en los municipios donde somos oposición y los presidentes de partido en esos municipios y alcaldes por sí solos. La queja tiene mucho que ver con el nulo compromiso que los funcionarios en sus municipios, funcionarios del gobierno del estado, tienen para la atención de gestiones. Y aquí no se trata de querer que la gestión implique darle una preferencia a tal o cual regidor por militar en el partido que esté en el gobierno del estado, ni desviar absolutamente ningún tipo de apoyos. Lo que no se vale es que el criterio que prevalece entre la mayoría de funcionarios en los municipios es: no hay bronca, ese güey es de casa, que se espere. Esa es la queja. Y eso sucede en absolutamente todos lados. Lo sostuve desde el 25 de mayo con el discurso que daba. Por eso les decía, sí leales, sí institucionales, pero primero dignos. Lo único que nos queda en el frente de batalla, en el primer frente de batalla hoy por hoy, a los priistas es los regidores, los presidentes de comités municipales y los alcaldes. No tenemos más, hay 5 diputados pluris nomás. Es todo. En lo local me estoy refiriendo. Entonces no se vale que siempre estemos sumisos
a estar aceptando esas descortesías y esos tratos de, no hay bronca, estos son de casa, hombre, pásalos para luego. Y sí estén más interesados en resolver las gestiones de otro tipo de actores políticos. Y el mensaje fue para todos los priistas, para absolutamente todos los priistas, de todos los niveles, desde todos. Aquí todos son todos, para que tampoco quede duda, porque esto es lineal y es algo que se ha perdido. Y sucede en los niveles más altos del gobierno del Estado hasta los niveles más bajos en las dependencias municipales. Tal cual, así fue la reflexión y ese era el contexto de la plática. Y bueno, pues tú estuviste ahí, te diste cuenta del abandono también que existe en el partido. Pero no en esa reunión. También la dignidad es muy importante, ¿no? Porque luego la hacemos a un lado y pasa sobre uno. Imagínate cómo se Sobre sentirán todo, los alcaldes, cómo se sentirán los regidores sobre todo ahora con que este vienen tipo de actitudes, ¿no? la selección de candidatos. Por acá tenemos la dicha de contar con Arturo Ballesteros, el tribuna, el Jackie. Adelante, licenciado, su columna. Adelante, licenciado. Ernesto, ahorita hizo una radiografía de lo que son las administraciones del sur de Sonora, no una transformación de cuarta, no una cuarta transformación, que está muy bien. Pero también veo un prismo muy muerto, apático, ajeno, quizás por los tiempos, quizás porque no hay dinero, o quizás porque estás administrando los tiempos, ¿no? Pero pues veo muy preocupante en el caso de KGM, creo que ya te lo he comentado, pues que ha sido y ves que no se olvida lo que pasó las últimas dos administraciones. Vemos que siguen los mismos gentes que van a quererte dar el manotazo y que van estos. Estamos hablando de, y me gusta decir los nombres, pues, el Roger, el Tino, Raúl, el chingado, el liebre del gato. Dile su nombre. Raúl Acosta, y, o sea, los mismos, y la gente ya quiere rostros nuevos. Ernesto, creo que tú estás consciente de eso. Navajo lo siento muerto también. Y creo que están dadas las coyunturas como para, tanto como para el PRI o para el PAN, inclusive para un candidato independiente. Me suena. Volver a acomodar las cosas, Sí, como deben ser, ¿no? Pero no sé cómo la veas tú. Ahorita hablabas también cambiando de, creo que para la selección del candidato no están las condiciones dadas para un proceso interno. Algunos secretarios lo han dicho de que va a causar más división. Ya ves cómo está la marca, cómo está. Y a título personal creo que, y quizás a título de muchos, el candidato pues ya está, ¿no? Es más, lo necesita el PRI, es el licenciado Ernesto Gándara Camuy, independientemente de que Natalia o el Potrillo. De hecho, al Potrillo le dije, Potrillo, te soy sincero, bájatele, ¿no? O sea, no están dadas. Es más, siento que los Ernestos deben empezar a trabajar en coordinación. Creo que a partir de enero viene un proceso muy difícil, porque se está compitiendo no contra el candidato del PAN, que es de Morena. Estamos compitiendo con un señor que para el próximo año nomás va a destinar $500 million de pesos a proyectos asistencialistas. Imagínate el año que entra. Y yo entiendo esto del juego de que hay que darle, pero yo siento que para enero, independiente de que falten 300 días o 500, creo que desde ya tienen que empezar a trabajar y cerrar filas en torno. Es más, si no tiene Ernesto, no, pues hay que debe ser, pero tienen que cerrar filas con alguien y empezar a trabajar ahí, porque la operación de tierra viene muy duro. Morena, con un presidente que estoy hasta arriba y que va a tirar un chingo de lana ahí abajo, que va a ser su fuerte. Tú dijiste ahorita las votaciones de Monsillo, la clase media para arriba se la lleva el PRI. Pero este vato, donde está la densidad de población, ahí está tirando lana y va a tirar a los... Sí, tirando. Bueno, eso es más o menos mi visión. Las preguntas que te hice. Muchas gracias, Arturo. Mira, sí, definitivamente en el tema de los candidatos pues, implica todo un trabajo político. Se tendrá que trabajar a partir de enero con todos,
cada quien deberá tener la madurez, la responsabilidad suficiente, así como levantó la mano para decir sí me interesa, decir que no. Sí veo a cada quien, te soy sincero, de hace 4 meses a la fecha, al menos de los aspirantes que te he dicho, ya más metidos en lo suyo, ya nomás con el pronunciamiento que se hizo respectivamente, y ahora ya cada quien trabajando en lo que le toca. Yo no veo la menor intención de intromisión por parte de quien pudiera intrometerse, que es la gobernadora aquí en Sonora, para cargar los dados hacia algún lado. Tan no la veo que se los digo así abiertamente. Y creo que eso es algo positivo y son mensajes que entre quienes aspiran los están leyendo. Y dos, el propio PRI no lo, así tal cual te lo digo, el propio PRI, así como en el 2002, no aceptó la línea. Yo estoy seguro que tampoco la volvería a aceptar. Créanme. Por eso yo hablo de una contienda abierta. Abierta a todos. Entonces creo que eso es algo positivo, que todos los sectores lo están viendo y cada quien lo está dimensionando, y ese es el suelo parejo que tiene que existir. Cajeme, el sur, ya se empezó a trabajar, el acuerdo era esperarnos un año, tal cual, porque lo que les decía ahorita, sí administramos un año, sí, efectivamente, nomás que no nos pueden echar la culpa de que nosotros entorpecimos absolutamente ningún proceso. Ya no tienen ningún pretexto, en lo más mínimo, ninguno de los alcaldes, porque ninguno fuimos siquiera o dimos pie al mínimo pretexto para obstaculizar ninguna decisión. Y ahí están los resultados. Y en Cajeme creo que sí tenemos que buscar caras positivas. Si mal no recuerdo, son 4 distritos locales, 3 distritos locales, una diputación federal y la alcaldía. Y Andrés se tiene que ir. Hay que, ya está por vencérsele y se tiene que hacer un acuerdo ahí. Andrés Rico, el presidente del PRI, creo que ha aguantado en las malas y hay que reconocerle también eso, Andrés. Digo, porque... La ausencia no lideraron su se sienten cabeza de grupo lo que te digo, y que aquí nosotros decimos. Ahora, mi Arturo, también te tengo que ser muy realista. Yo sé que hay que sumar. No, sí, sí. Dividir, pero, también te tengo que ser muy realista. Sí, volvemos a lo mismo. ahorita mencionabas a varios. Y si no hubiera Ricardo, pues ahí lo hubieras mencionado y sería de los mismos también, sí, pues ¿sí me explico? O sea, es la realidad. Es la realidad, sí. Por eso sí creo que sí tenemos que buscar actores nuevos, y créeme que ahí va a haber sorpresas. Sangre nueva. Ahí va a haber sorpresas. Tadeo López Rojas, Gracias. jefe de Chacas ahí de Radio Sonora. Adelante, Tadeo. Y también con su portal de noticias. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle por el sector de los jóvenes, ¿qué van a hacer de cara al siguiente proceso electoral? ¿Cómo van a buscar acercarse o llegarles a ellos, ¿no? Tomando en cuenta que ellos a veces están en otra sintonía. situación? Entonces, el sector de los jóvenes, ¿cómo va a buscar el PRI Sonora acercarse con ellos? Mira, el sociodemográfico en Sonora, y por eso con respecto a los programas sociales, no implica un universo tan grande en los programas asistencialistas como sí en otros estados, porque aquí la población en un 62% está compuesta por personas entre 29 a 55 años. Estoy en ese programa. Ese segmento es el que tiene que ver con jefas de familia, padres de familia en general, o profesionistas o empleados, etcétera. Si mal no recuerdo, es un 29% de jóvenes y el 11 o 12% restantes tiene que ver con adultos mayores de 65 años. De todos los jóvenes, el 29 es el segmento que menos participa electoralmente y es uno de los que más se habla, pero nomás se habla porque en la práctica no se ve, que estarían recibiendo un beneficio directo. No lo están recibiendo. Creo que el universo para Sonora son de 12,000 jóvenes beneficiarios, de casi una matrícula de 220,000, 230,000 en media superior, y de la cual pues 6,000 o 12,000 no implica absolutamente nada, y llevaban 4,500 según los últimos censos de apenas los que están recibiendo. O sea, no hay más, no lo va a recibir ni el 10% el apoyo. De los adultos mayores la proporción es similar,
No ocurre lo mismo con estos programas sociales en estados como Oaxaca, como Chiapas, como Guerrero. Ahí sí es mayor el segmento demográfico de adultos mayores, de jóvenes en el propio Distrito Federal. ¿Qué se tiene que buscar aquí? Yo ya no creo que los jóvenes se dividan por millennials, por no millennials, o sea, eso lo entendemos nosotros y hasta ahí abajo las necesidades básicas son una. Son jóvenes que en su gran mayoría crecieron teniendo en los casos de matrimonios compuestos por padre y madre, en un matrimonio convencional, trabajando los dos cónyuges. Son jóvenes que les tocó vivir esa etapa en un matrimonio donde ambos padres trabajaban, y en el otro caso son jóvenes que crecieron viendo a la mamá, que era jefa de familia, trabajando. La visión que traen ellos es muy distinta a la de otra generación. La disminución del poder adquisitivo en México de 15 años a la fecha ha hecho que los matrimonios convencionales, ambos integrantes del mismo, tengan que trabajar, y que en el caso de las jefas de familia también lo tengan que hacer en jornadas de más de 8 horas. Entonces, mi tesis es que todos los jóvenes que hoy fluctúan entre 13, bueno, me voy más para arriba, los primovotantes en el 2021, de 16 a 21 años, el espacio que buscan es un crecimiento económico y una oportunidad laboral o de estudios. Ahí tendrá que estar la oferta electoral del PRI para esos, en ningún otro lado. Precisamente porque han crecido viendo esto de otra manera, viendo el esfuerzo de los papás, viendo el esfuerzo de las mamás y obviamente sintiendo la disminución del poder adquisitivo en sus respectivos hogares. Y esto lo puedes notar en todos los hogares de aquí de la capital o de cualquier otro municipio, que anteriormente la gestión que te solicitaban era una gestión colectiva para la colonia. El alumbrado, el tope, el alto que se cayó, el foco de luz. Hoy ya es el techo de la casa, ya es en lo particular. Ya es el pago de la deuda del servicio de agua potable, etcétera. Entonces sí ha habido en la economía familiar una disminución que desafortunadamente no se ve que mejore todavía. Gracias. Panorama muy negruzco. Luciano Sabatini, gente de Infozón, adelante, licenciado. Adelante. Bienvenido, Pato. En este análisis numérico, estadístico y también basado en los últimos informes de los alcaldes de los municipios principales que gobierna Morena, que tú haces, donde, basado en estos números que ofreces, yo veo que das una alta expectativa a que el PRI pueda recuperar esas posiciones. Pero en esta ecuación, ¿dónde metes la figura del presidente López Obrador? Porque todos sabemos, algunos a lo mejor se pueden hacer tontos, pero casi todo el mundo sabe que los candidatos de Morena, muchos no ganaron por su figura como tal, ni por el arrastre social que traían, ni por los resultados que habían dado anteriormente, si es que desempeñaron alguna posición pública, sino que ganaron por una ola evidentemente encabezada por el presidente. A pesar de los errores de la presidencia de la República, que ha habido muchos en este año, las encuestas, el presidente sale con una aceptación popular altísima todavía, altísima. Entonces, en esa ecuación que tú tienes, en ese panorama, la figura del presidente, ¿crees que en 2 años ya no va a pesar tanto? ¿O cuál es tu análisis al respecto del presidente en lo que va a influenciar en las elecciones o no? Bien, miren, en las encuestas locales, en las encuestas tradicionales, esas mismas que decían que íbamos a ganar por 15, por 20 puntos, la gente aprendió a responder las encuestas tradicionales. Si tú haces un sondeo real ahorita, en tu casa, con tus vecinos, vas a ver que a lo mejor no está desaprobado, pero tampoco trae los niveles de aprobación que se dicen que traen las encuestas tradicionales. Digo, no se trata que le vaya mal al presidente, se trata nomás de entender la realidad de la aprobación. 62% en las encuestas tradicionales te da lo que la gente ya aprendió a responder. Pero en los estudios serios, en los sondeos, anda 50-50. ¿Qué te quiero decir con esto? Uno, el presidente no va a volver a salir en la boleta. Esa es una realidad. López Obrador no va a volver a salir en la boleta. Ningún partido estará en contra de su voluntad, porque él quería. Sí, claro. En la situación en la que estaba. No habrá una alternativa antisistémica
tan reflejada, tan subrayada, tan clara como la que existió en el 2018, que nomás lo representaba una persona y todo lo que había generado con un movimiento que era Partido Morena. O sea, ya no tienes una alternativa tan antisistémica como ahí existió con López Obrador. Sí creo, sin lugar a dudas, que es un referente. El presidente, la aceptación que tiene, fíjense, lo digo desde el aspecto sociológico, lo tiene por una razón. El presidente no genera envidia. Eso es todo, pero todo el mundo sabe que miente, todo el mundo sabe que no cumple. Simple y sencillamente no le genera envidia al ciudadano. Increíblemente todos los estudios sociológicos es lo que te dicen. Esa es la razón que lo mantiene como lo que está ahorita. Flotando. No hay más. Y eso es lo que lo hace ver pues la persona que es. El que no tiene guardias, que sí tiene. El que no viaja en avión privado, pero pues ahí está parado y nos sigue costando un dineral a los mexicanos. El que no se corrompe, pero pues vea nomás ayer la adjudicación de la nueva licitación para el papel del libro de texto a su cumpleaños, a su compadre. Más del 70% más del 80%, perdón, de todas las adquisiciones del gobierno son directas, sin licitación. Entonces, pero son buenos para comunicar y tiene ese don que no te genera envidia. Increíblemente, y lo digo desde el aspecto sociológico, eso es lo que lo hace fuerte, a diferencia de las frivolidades del resto de los mandatarios que ha tenido la República. Entonces, no va a salir en la boleta 1, 2, no se puede descuidar que sí son operadores electorales. 3, tienen el reto de ser partido, ellos no han sido partido todavía. Fueron producto de una sola persona que los metió un paraguas y los irradió de su popularidad y del momento antisistémico por el que atravesaba el país y sus regiones. Pero ahorita Morena tiene 3 grandes retos. El primero, aprender a ser partido. No saben lo que es un partido, lo pueden ver, vean cómo están. Se están peleando las dirigencias nacionales, en los municipios mandaron cerrar las oficinas locales, están en un dilema por ver a quién imponen aquí en lo estatal, y así está el resto de las 31 entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México. 2, al momento de aprender a ser partido, tendrá que definir lo que implica ser partido, sobre todo al momento de definir candidatos. Ahí quiero ver de todos al que le digan que no va a ser. Todos creen que se pueden reelegir. Ese va a ser una problemática a la que se van a tener que enfrentar, que el resto de los partidos ya conoce, ya sabe y tiene cómo resolver. Y 3, que es la más importante y en la que hoy por hoy están fallando, al menos los presidentes municipales, y en gran medida muchos funcionarios federales, tienen que aprender a hacer gobierno. Y yo te aseguro que ahorita de esos 3 retos, a 500 días de la elección, 512, no es tan fácil todo lo que les va a implicar. Entonces, con López Obrador o sin López Obrador, Morena ya como partido y autoridad tiene esos 3 grandes retos, Luciano. Yo no veo cómo los puedan resolver. Gracias. Mientras piensan en una pregunta, déjenos una pregunta a mis compañeros. Ahorita pues sí comentabas grandes estadísticas, números positivos, cuentas alegres, como le queramos llamar, que estás comentando, compartiendo con nosotros. Muchos temas, y también lo comentaste, casi son 2,000 millones de prerrogativas al Morena. ¿Cómo le vas a hacer para competir con tantos millones cuando nada más el PRI tiene apenas el 17% de recursos, menos lo que estás regalando para las madres de familia, es mucho menos? Y si le sumamos a la gran marca negativa que tienen la mayoría de los partidos políticos, es un escenario, bueno, es la otra cara de la moneda. Es más complicado porque vas a arrastrar también con el gobierno actual. Pues el desgaste natural que hay, también Morena trae un desgaste fuerte. La elección de candidatos, en la elección intermedia pasada, el problema fue la imposición de candidatos. Entonces, traes algunos temas ahí muy complicados para el 21, que ahorita no lo estabas comentando, ojalá me des una opinión del tema, porque luego dicen, aquí el mejor candidato es Mauricio en este municipio. Te dicen todo el mundo, te dicen, pues, ¿no? Pero tú traes otros datos, ¿no? Mira, la verdad,
Yo no veo complicación en eso aquí en el partido. ¿En qué sí veo más complicación? En las famosas candidaturas de equidad de género. Porque en aras de llenar una cuota, eso te hace muchas veces tener que bajar a una candidata o a un candidato bien posicionado. Ese es el gran reto que nosotros sí tenemos. Jóvenes también tienen. Y luego le tienes que dar también un porcentaje a los menores de 35 años. Entonces, esa parte sí te obliga a tener en muchos casos que desplazar a una mujer o a un hombre bien posicionados o bien reconocidos para poder cumplir con la cuota y con la ley respectiva. Entonces, en todo caso, más que el recurso público, yo creo que ya las campañas no se ganan con dinero. Es más, quedó demostrado clarísimo en el 2018. Ese es el reto en el que nos tenemos que enfocar. enfocar. Pero es un escenario diferente. En la elección pasada se trabajó con el odio, con el enojo, con la marca del PRI que nadie quería, de una campaña muy fuerte que negativa. Ahora, mira, ahora se va a tener que volver a trabajar como en el 2012, como en el 2009, con creatividad y con ingenio. Los que quieran ganar, no les va a quedar de otra. ¿Alguien más que hace una pregunta? Mario, adelante. Se está riendo. El problema de este país, la gente productiva que es la clase media es la que sostiene este país, no cree en los políticos. Cierto, López Obrador ganó porque durante 18 años estuvo picando piedra. Pero López Obrador viene del PRI. Y lo fuerte de López Obrador es gente que salió del PRI. Bartlett, Marcelo Ebrard, toda esa gente. En realidad el PRI va a competir contra priistas resentidos el próximo 21. La ventaja que tiene en Sonora es que la mayoría de los morenistas, entre comillas, no son ni del PRI ni la mayoría son del PAN. Esa es la ventaja que tendría el PRI Sonora. Por tal motivo, el candidato del PRI deberá ser, mejor dicho, alguien que, si bien es cierto, puede ser un priista tradicional como el Borrego Gándara, también puede ser un priista como Natalia Rivera. ¿Por cuál de los dos se inclina? Fuera de libreta. Tanto rollo, papá. Está grabando aquí. Está en vivo, Lince, está en vivo. Está en vivo. Ahora te lo apunto. Pásame la tarjeta. Adelante. Sí, mire, en lo nacional, como usted bien lo describe, el pleito del 82 entre los políticos tradicionales contra la llegada de una nueva clase política, que eran los tecnócratas, y todo el equipo que arrastraba a Miguel de la Madrid, dio pie a esta ruptura que se tradujo todavía en la primera transición fallida a la izquierda, que curiosamente hoy un integrante de Morena, prominente integrante de Morena, siendo secretario de Gobernación, impidió, Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, la caída del sistema. Bueno, esta lucha entre los políticos tradicionales contra los tecnócratas dio pie a la conformación de una nueva izquierda, en aquel entonces conformada por el Partido de la Revolución Democrática, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, a la que a la postre se terminaron de sumar cuando todavía se postra más en el gobierno la tecnocracia y le gana la clase política tecnócrata la partida en la presidencia de la República a los políticos tradicionales, y tiende ya todo este éxodo. López Obrador, que desde el 82 estaba, desde el 85 se va, Cuauhtémoc Cárdenas, Ebrares, Monreal, en paz descanse, Bartlett, el de Chiapas, hombre, el Colosio, el jefe, el que inventó a Ebrard. Ahorita
Camacho Solís, etc. Y pasan ya a conformar las filas de la izquierda. ¿Qué sucede? Esa es la misma nomenclatura tecnocrática que continuó manejando el sistema económico financiero en el país. Muñoz Ledo. Desde el 82, desde el 82 rebasan la clase política tradicional, emigran, se van a la izquierda, y esta tecnocracia impera en la toma de decisiones del gobierno y transitan, válgame la redundancia, las transiciones de partidos. Esta misma clase es la que se incrustra, es la palabra, en el sector económico financiero, continúan tomando las políticas públicas, económicas y financieras desde el Banco de México, desde Hacienda, desde el 82 hasta la fecha, 88, 94, 2000, 2006 y 2012. La misma escuela, son los mismos personajes. Ese es el famoso esquema neoliberal al que hace referencia el presidente López Obrador. Y sí, efectivamente, son exactamente los mismos personajes o dependen de los mismos grupos incrustados desde el 82. Pero eso es en lo federal. Aquí en lo estatal concuerdo totalmente con usted. Morena no necesariamente implica un choque de trenes entre políticos tradicionales, porque aquí Morena en gran medida fue financiada por gente afín al exgobernador Padres. Y por cierto, ahí están 3 aquí presentes reinando enseguida. Ah, bueno, pues ahí está. Entonces aquí quien sufre el éxodo, así como a principios de los 80s el PRI lo hace, aquí es el PAN, en lo local. Mago y luego Esteros. Adelante. Rapidito, ¿qué? ¿Has estado trabajando con los municipios? Digo, porque hay que trabajar enormemente, ¿no? Estás formando cuadros y ¿crees tú que el PRI carece de líderes ahorita? Te hablo en lo general, ¿no? Sí, y no nomás creo que el PRI, te soy muy sincero, Mago. Yo creo que todos los partidos carecen de caras nuevas. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Tu prioridad cuál es como presidente? Yo creo que tenemos que impulsar gente que hoy por hoy tenga vocación de servicio, independientemente se dediquen al servicio público de carrera o tengan experiencia profesional en la iniciativa privada. La vocación de servicio es la clave. Perfecto. Ballesteros, adelante, por favor. Ernesto, hace unas semanas estuvo Gustavo de Hoyos Walter, una de las mejores voces críticas que hay, ¿no? Con argumentación. Están en la tarea de buscar 1.200 líderes, te has dado cuenta, viste el reporte, que están en búsqueda de 1.200 agentes de cambio líderes a nivel nacional para que Coparmex los quiera acuerpar, para que vayan por el partido que quieran, ¿no? Me imagino que no va incluido Morena, ¿no? Para ser agentes de cambio ante lo que ellos están viendo que se viene, ¿no? Creo que es una coyuntura interesante para el PRI. ¿Crees que posibilidad de que ahí pueda el PRI, de esos 1.200, una parte la van a buscar en Sonora? ¿Crees que el PRI pueda absorber de ahí o que puedas acudir a candidaturas externas por lo mismo que dices de que la marca está un poco, pues sigue con el desgaste? Mira, y ya para cerrar, si a título personal, Ernesto, una vez nominado el candidato, lo que tú quieras, vas a decir, bueno, patrocinas aquí está el partido porque yo también me interesa participar en el proceso del 2021. Esas son las dos preguntas. Gracias. Sí, mira, la verdad no me interesa. No me interesa participar como candidato. ¿Y si le vas a encaprichar? No veo que se encaprichen. Prefiero quedarme como juez y jugar con quien resulte candidato a la gubernatura y a las alcaldías. Y sí, yo creo que ellos, como muchas otras alternativas que se presentan, son parte de lo que los partidos tienen que entender para abrirse y para formar parte, y a la inversa. Creo que ellos también, así como piden que se les acuerpe, pues tienen que acuerpar más que a los partidos, a los militantes de los partidos. Pero tú como dirigente que sabes cómo están las cosas, saben que yo también necesito el PRI candidatos externos y voy a buscarlos en el sector empresarial o en el sector medio, a consta de que se me enojen esta ola de... Mira, por lo mismo que te digo, Ernesto, la gente está harta, Ernesto, de ver en Obregón, en Hermosillo, en Nogales, que se va a acercar el proceso y las mismas caras de siempre, el reciclaje, y el PRI, bueno, pues tengo que sumarme en lugar de dividir, y la gente dice, bueno, hay otra vez este cabrón, pues ahí va otra vez este, y yo digo que yo en todos lados creo que tú quieres
un cambio, pues ya no quieren las mismas, pero ¿cómo lidiar con eso? Pues, de las mismas. Mira, yo creo que ya cada quien enseñó lo que podía representar y lo que realmente tenía de veras. Cada quien. Ya cada quien sabe lo que cree que vale y lo que vale. En Obregón, en Guaymas, en Abujo, en Cajeme. Al menos... Pero tú contener eso, Ernesto, pues porque se te vienen pues. Voy a hablar con quién? Perenganitos. No, definitivamente a eso me refiero con sorpresa, totalmente. Y sí tiene que haber caras nuevas. Hay que limpiar. Adelante, Luciano. No. Pues, caras nuevas. Caras nuevas. Adelante, Luciano. Ernesto, quiero saber por qué no te interesa una candidatura, ahora que lo has dicho así tan claro, si es una cuestión de institucionalidad por la posición que ocupas o porque realmente hay otra motivación detrás de cara al 2021. Y en cuanto a los 4 aspirantes o posibles candidatos a la gobernatura que tú nombras, si has podido platicar en corto con alguno de ellos y muy en particularmente con Ernesto Gándara, que ya sabemos que se le ha cerrado la puerta a la candidatura a la gobernatura, hubo esa oportunidad en varias ocasiones y quizás sería pieza sensible con esa posibilidad o esa amenaza latente de o soy candidato o me marcho. Si tú ya en corto quieres platicar y cómo está esa plática o esa negociación con él para contener esos riesgos. No he platicado en corto esta situación. Creo que todo ha sido la especulación porque yo, sabedor y conocedor además de la forma de pensar de Ernesto Gándara, y por eso digo que es una especulación, no veo que él en lo personal, porque creo conocer cómo piensa, además ustedes los conocen, cometa la incongruencia de por un lado decir, si la cúpula no me deja, me voy, porque pues él hoy trabaja en el CEN del PRI, entonces pues es cúpula, ¿no? Por eso creo que han sido más otro tipo de comentarios los que han dado pie a esta situación y no precisamente él. Digo, lo conozco y sé lo congruente que él. No, es más, estoy seguro que él no lo ha dicho tal cual. No lo ha dicho, que sé que es una persona congruente. O díganme ustedes qué tan congruente puede ser el trabajo en el CEN, pero si la cúpula no quiere del partido, pues me voy del partido. No te da. Por eso no creo que lo haya dicho. Yo creo que él debe estar claro de que hay reglas claras, hay piso parejo en el partido y muy sabedor de que aquí hay garantías de que pueda participar y además es un gran activo del partido. Te adelanto, yo creo que hoy por hoy es por mucho el mejor posicionado, que al menos en las encuestas tradicionales se reflejan. Y eso ha dado pie a que todo el mundo especule de otras formas. La realidad es que del partido en lo nacional y en lo local, yo te aseguro que ni él ni nadie de su equipo ha tenido el mínimo indicio de hacerlo a un lado. Por el contrario. Esa es una realidad. ¿En tu caso particular? No he platicado con él, pero pues, te lo digo, todos los sondeos hoy por hoy te dicen que es el mejor posicionado y yo estoy totalmente abierto a mantener, a cuidar y a cultivar esa relación. En cuanto al patio del 2021, ¿por qué? ¿Por qué no quieres? No, yo prefiero ser parte de la estrategia del equipo que pueda ganar, etc. Ya después, pues, secretario de gobierno. No, ahorita no me interesa. Ahorita me quiero dedicar a ser juez. Mauricio. Ampallar. Ampallar. Adelante, quarterback. ¿Qué va a pasar con los traicioneros en PRI? De que los hay y todavía se sigue dando. Te puedo decir. Dilo. Trae la pluma ahorita. Mauricio, trae la pluma ahorita. Dos nomás dan. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Danos 3 nombres para la vida. Tres traidores. Only 3 in English. Que no validez que lo diga, No, pero tú a lo mejor te va a decir que no es cierto. No hay. Mira, ya los que se fueron se tenían que ir. Evidentemente las puertas en el partido siempre van a estar abiertas para quien quiera regresar, pero hay fila. O sea, no se vale, me voy y luego regreso. Sin dedicatoria, porque no es el caso del amigo de nuestro amigo acá. Pero tampoco se vale como luego, empiezan a aparecer ahorita en los municipios. Ni de coño tampoco, ¿eh? Yo me voy, soy independiente, pero soy priista. ¿Qué más?
Sí, pues no es el caso, lo aclaro, pero luego empiezan a surgir ahí, ¿no? El que se quiere ir se va a punto. O sea, aquí nadie está a fuerzas y quien quiera regresar también es bienvenido, pero hay fila, ¿no? O sea, hay que reconocer a la gente que ha estado en los peores ahí. ¿Eso sería una forma de castigo? No, yo creo, otra vez, yo creo que es una forma de congruencia con los que se quedaron en la peor época. Y sería una incongruencia que de la nada los rebases por otros que se fueron y que no la jugaron. Hace unos días, dejamos una preguntita antes de que conteste la siguiente. Estuvo con nosotros aquí Gerardo Murrieta y anterior a él el delegado de Relaciones Exteriores. Coinciden con algunas cosas que tú comentas, licenciado, en el sentido de que Morena en este momento está tan mal, dice, como en los años malos del PRI y el PAN en cuanto a la organización interna, el pleito de grupos que trae. Y comentó, aquí textualmente con los compañeros, aquí comentó de que si seguía esa misma línea, el PRI podía ganar con Ernesto Gándara. Prácticamente así lo dijo textual, inclusive comentó de otros nombres que ahorita estaba mencionando, prácticamente los descartó. Por Morena, pues si Alfonso pues tiene sus detalles ahí, cuestión de seguridad, quién sabe si le dé los números, y el pleito que hay interno en Morena le puede ser tan desgastante que pueden no ser tan competitivos como aparentemente para el 21. Yo por eso también estoy sumamente consciente y concuerdo con muchos de los sectores. Gándara es uno de los que lo menciona, de que sí se requiere una alianza en general, poniendo muy claro cuáles son los puntos ideológicos a defender y haciendo a un lado los colores que siempre han separado. Yo sinceramente creo que hay perfiles que en su trayectoria se han dedicado a sumar, que se han dedicado a utilizar la política desde su punto positivo, que es el de poder tener apertura, poder ser visto por otras fuerzas políticas, pero más importante, por ciudadanos que no tienen partido político, por asociaciones de la asociación civil, y quien reúna ese perfil, quien sea capaz de aglutinar todas las corrientes ideológicas de partido, por un lado, y todos los grupos de la sociedad civil por otro, es el que definitivamente habrá de ganar la gubernatura. ¿Ya tiene más claro con qué partidos se van a sumar en coalición? No, estamos abiertos a absolutamente todo, pero si ahorita me preguntas con qué partido te dijera, prefiero ahorita empezar a analizar con qué segmentos de la sociedad civil. Porque solos creo que qué causas vamos a abanderar. Yo estoy, creo que ningún partido ganaría solo. Partido ganaría solo. Por lo pronto el verde ya no está. Al menos en lo nacional, no, yo aquí veo posibilidades. Ramón, adelante. Presidente, el PRI estatal está a favor o en contra del aborto. El PRI estatal, totalmente en contra. Totalmente en contra. Y la sugerencia y recomendación y la indicación que habrá de ser a los 5 diputados plurinominales, diputados de partido que tiene el PRI, es que de llegar a esta iniciativa sonora, su voto sea totalmente en contra. Ya la propia ley claramente estipula y tipifica los casos en los que el aborto es permitido. Y creo que con eso es más que suficiente hoy por hoy para poder hacer frente a cualquier situación que pudiera representar un peligro en el embarazo de la mujer, con lo que ya tenemos hoy por hoy vigente en la ley del Estado de Sonora. En favor de la vida. Sí. Licenciado, un mensaje final o una pregunta, una respuesta que quisiera dar que no le hayamos preguntado, con todo gusto, hoy es cuándo. Pues no, dar las gracias, nomás ya me preguntaron todo y luego bueno, me invitar a ver cómo va esto mejorando. Ojalá les hayan hecho ruido para el análisis interno, público, los números duros que les compartí, la situación por la que atravesamos y sobre todo la realidad, que no estamos ajenos a la realidad, tampoco nos cegamos. Creo que como nunca tenemos que ser muy realistas. Tú con números que tienes, me llama mucho la atención a mí dos puntos, lo he comentado aquí otras veces, que son lo más fallido del actual gobierno federal y nos ha afectado aquí en Sonora. Uno, la política económica de 1.0 crecimiento en toda la República Mexicana, con graves problemas de inversión pública y privada, con más razón. No hay inversión pública prácticamente, por eso ese crecimiento cero. Y la tendencia básicamente va a ser la misma. El otro punto es también la política fallida en seguridad pública.
O sea, más de 23,000 ejecutados en lo que va el año de enero a agosto. 9,000 al mes, 4 ejecutados por hora. No Bien, vemos miren, el asunto ese tan me comentado. equivoqué, Sí. porque ya tengo actualizado hasta agosto aquí. Ándale, a ver. San Luis Río Colorado, un incremento del 211% del homicidio doloso. Les había dicho 86.6, pero julio y agosto fueron todavía mayores. Yo lo traía hasta julio. Homicidio doloso. Hermosillo 62%, Nogales 43%, Empalme 42%, Ciudad Obregón 36%, Caborca 29%, Guaymas 17%. Una reducción de casi la mitad del recurso en el 2018 para la capital del estado. Oye, pero ahí hay una doble responsabilidad, ¿no? Es el municipio y la fiscal que aceptó en el Congreso esa tendencia a la alza. Hay una responsabilidad tanto del municipio como del estado, ¿no? Yo creo que es de los dos, por eso critiqué al estado. No más que aquí es municipio, federación, y tú tienes a un secretario de seguridad pública que es de aquí del estado. Y tienes alcaldes a los que él hizo candidatos y que a la postre fueron alcaldes y que a la fecha pues nomás no se ve ni se siente. Y tienes una Guardia Nacional que anunciaron que iba a estar presente con más de 10,000 elementos que yo te aseguro no llevan ni 1,500 todavía. Una mentira más. Ese es el tema. No, y además el secretario de Seguridad actual. ¿Viene menos lana para Portasec? ¿Cómo la ves? Increíble, pues, no se puede entender. Si son los de casa, imagínense cómo estarán los otros. Pero el Portasec viene en base a cumplimiento de metas del ayuntamiento. Y ahorita, Pero para Sonora y todo el país viene menos de Portasec. pues tenemos 10 diputados Mira, federales. pero no hay etiquetado. y eso es lo que está ahí, pero fíjate nomás, la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo, Sanidad cero. menos 19,181 millones de pesos, casi el 30% menos en el PEP 2020, 29% menos. 29% menos. No, pues qué caro. Ahí nomás. Y SEDATU, que puede estar relacionada, son el 41.67% menos, 7,815 millones. De todo esto, Sectur sufre también una reducción del 42.7%, esa es la secretaría que más recortan. Se eliminaron el programa de Pueblos Mágicos y todos los apoyos a los municipios de turismo rural, para que se den una idea. De más de 2,400 municipios que hay en México, en 900 municipios está el 90% de la población. Es decir, tienes casi 1,400, 1,350 que hoy representan un éxodo poblacional, que la única forma de captación de recursos de posible derrama económica era a través del turismo rural, porque la mayoría, en un 70%, estos son municipios rurales, perdón, en un 80%. Ejemplo, Sonora, para unirnos más lejos. Aquí 15 municipios tienen el 80% de la población. Estás hablando de que 57 municipios están en constante decremento. Hay un éxodo de población. Bueno, muchos de estos, ¿de qué vivían? De lo poquito apoyo para turismo rural y de los programas con los que se fortalecían. Era la única derrama que tienen. Entonces desaparecieron los programas, desaparecieron el apoyo, viene la reducción del 42.7%, pues están destinados a desaparecer todos estos municipios en México. Entonces nosotros ya empezamos la semana pasada en Soyopa a empezar a intentar ser un paliativo para que no pierdan la promoción que era para lo único que les alcanzaba con los apoyos de turismo rural a estos municipios. En Soyopa llevamos una kayakeada, les paso el video esta semana en redes. Los invito el 12 de octubre, es todo lo que implica URES, con una Atrévete por Sonora, se llama, es toda una ruta de carros por todo el río Sonora, y posteriormente lo propio haremos en Magdalena, lo propio haremos en Álamos y en todos los municipios que hoy dejaron de estar recibiendo el apoyo respectivo para turismo rural. ¿De qué se trata? Regionalmente se agrupan todos los comerciantes locales al final en un baile o en una exposición cultural, variará de acuerdo al programa, y a partir de octubre vamos a recorrer mes tras mes un municipio de estos que dejó de recibir, derivado de estos recortes, el apoyo respectivo para promoción y para turismo rural. Todo esto es autosustentable. ¿De dónde va a salir el dinero para las guarderías si me prohíben entregarlo? Concretamente, ya nomás de este evento llevamos más de 750 vehículos registrados y no hemos empezado la promoción.
fuiste secretario de Educación en el Estado. Desaparece el año que entra el ICI. Quiere decir que ahora yo en la colonia Modelo, ¿no?, formo un comité, resulta que voy a recibir millones para construir o para hacer una escuela. ¿Qué te parece eso? Hombre, es una enorme aberración y le entregaron todo el control de... El hecho de que las padres de familia construyan escuelas. Son dos muy graves errores. El pasarle a la CENTE y al sindicato el control de todas las plazas magisteriales nuevamente. Es decir, lo poquito que se había avanzado, donde lo que se reconocía era el mérito, era la trayectoria, hoy ya quedó rebasado. Ustedes pueden ver, no hay una sola impugnación de ningún maestro que haya presentado una evaluación, porque desaparecen también el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Lo desaparecen. Era el ente autónomo que se encargaba de evaluar tanto alumnos como maestros, y era el encargado de llevar a cabo las evaluaciones respectivas cada año. Hoy, un maestro que quiera aspirar a ser director, supervisor o a garantizar su plaza, tiene que volver al sindicato, y el sindicato decidirá si sí o si no. Ya no importa su esfuerzo, ya no importa el mérito, ya no importa todo. Ya, otra vez vas para atrás. Y lo otro en lo del INIFED, y aquí en el caso Sonora el ICIE, lo que hacen es, si al papá se le ocurre que en lugar de una aula de computación o otro salón necesitan una cancha de pasto sintético, pues van a hacer la cancha de pasto sintético. ¿Pero dónde quedan las licitaciones? No, pues deja tú, ¿dónde la regla de operación? ¿Dónde queda la política pública educativa? ¿Dónde queda el rumbo? ¿Dónde queda el orden? ¿Dónde queda la autoridad? Ese es el problema. ¿Dónde queda la autoridad? Entonces, fíjense, les voy a poner un ejemplo que afortunadamente no pasó mayores a propósito de la crítica de la lluvia. Cuando estaba en educación, yo era de los que más me desesperaba cada vez que teníamos que cancelar clases, porque como 4 veces ni yo estaba así. Pero a raíz de la ley ABC, y concretamente en Sonora, y el reglamento que es más rígido aquí en el estado que en otros lados, una de las principales autoridades responsables es Protección Civil. Si cualquier autoridad no cumple una recomendación de Protección Civil, inmediatamente incumple, y es delito penal. Por esa razón, cuando Protección Civil le mete una recomendación, lo primero que tienes que hacer es, estés de acuerdo o no, la quieres atacar. Lo demás es bajo tu propio riesgo. Órale, y hay unos que se oponen en el Twitter. Esa es la razón por la cual a cualquier protección de recomendación civil, la SECA en automático cumple con la recomendación, porque Protección Civil lo que hace es recomendar, pero ellos también ya cumplieron con la ley, ¿no? Es la recomendación ante un fenómeno meteorológico que evidentemente pues, puede agarrar muchas aristas. Bueno, un miércoles cayó una nevada en Nogales el año antepasado, fue mi último año ahí. Suspendimos clases, ya habíamos cancelado 2 veces más en el año y no había pasado nada. Creo que un día sí en la mañana se canceló, en la tarde también, y fue cuando corrieron los arroyos muy grandes, que afortunadamente se canceló. Bueno, en la Nevada había una obra que databa del 2011, era del 2011. Era un tejabán que habían hecho los padres de familia de esa escuela. Se cancelan las clases y justo a las 10:40 de la mañana, que era la hora del recreo, con la nevada se viene abajo el tejabán. Sí, me acuerdo. Era una obra en la que no tenía responsabilidad el ICIE porque la habían hecho los padres de familia. A esa hora, si no se hubieran cancelado clases y si hubiera habido niños afuera del tejabán, tristemente les hubiera caído, porque ahí se hubieran estado protegiendo de la nieve. Los que se hubieran salido a jugar con el frío ahí hubieran estado hechos bola. Imagínense el broncón. Bueno, a eso es a lo que vamos. Pero nomás te voy a decir dónde va a estar el principal problema que van a tener. ¿Cómo le van a hacer nomás para cumplir con las disposiciones otra vez de la ley ABC? No me voy más lejos, aquí en Sonora, donde necesitas en primer lugar la certificación de la obra, el dictamen técnico de los materiales con los que se tiene que construir, desde cuestiones tan básicas como la puerta se tiene que abrir para afuera, la pintura tiene que tener un efecto retardante de cuando menos 3 horas, la parte del techo tiene que ser de tal o cual material,
y los materiales de construcción tienen que contar con estas específicas. ¿Cómo le van a hacer? Y aparte, ¿Cómo va a suceder? Entonces, y Dios guarde el ora, toco madera, si llega a suceder alguna tragedia, ¿tú crees que cualquier autoridad de protección civil del gobierno, que sea del partido, que sea profesional, conocedor o no profesional, experto o no experto, va a querer firmar algo así? La autoridad va a quedar ¿Quién va a abusado. incurrir entonces en irresponsabilidad? ¿O los padres de familia? ¿O la directora de la escuela? ¿Quién? ¿O el subsecretario de Educación Básica? ¿O la directora general de primarias estatales o federales según se trae? ¿O el secretario de Educación? ¿O el propio titular del Poder Ejecutivo? ¿No? Porque hasta allá llega. Entonces ahí es donde se va a enredar qué es lo que no ven. Por ponerte el ejemplo más claro. con esas cosas que dijeron de que los padres construyan las escuelas. Claro. Entonces es una gran aberración. Pero no te preocupes.